lo vemos ahora en su segundo viaje misionero, con el propósito de ir a Tesalónica, ¿cierto? Ya tiene ahí nuevos amigos, tiene a Silas y tiene a Timoteo, que le van a ayudar en este trabajo. Pero durante este segundo viaje misionero, el apóstol Pablo se va a dirigir al lugar donde está ya en decadencia, y podemos decirlo a la luz de lo que enseñan los historiadores, que ya en el momento en que Pablo visita este lugar, se encuentra en decadencia su cultura. Estamos hablando de Atenas, estamos hablando de Grecia como tal, la capital Atenas, que muchos, si hacemos rememoranza, podríamos pensar en Atenas como el lugar de los Juegos, de la creación de los Juegos Olímpicos, pero que va mucho más allá que ello, porque Grecia como tal es la cuna de la filosofía, es la cuna del misticismo, es la cuna de todas las grandes fuentes de información y de formación en Occidente, ¿cierto? Muchos de los términos, alguna vez les he comentado, muchos de los términos que nosotros usamos vienen del griego, el pedagogo, la república, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es la filosofía, lo que es las artes, tiene una gran influencia de los griegos. Y lo que vamos a compartir hoy día es lo que le sucede al apóstol Pablo cuando llega a Atenas. Entendemos que el apóstol Pablo llega a este lugar, ¿cierto? Y él se va a enfrentar a una sociedad que es idólatra por herencia y por naturaleza. Pero el apóstol Pablo, que viene ya de una conversión a Cristo, al ver ese lugar, su corazón se va a enardecer de tal forma que no puede callar ante tanta idolatría. Y por eso, ¿qué hace el apóstol Pablo? Va a predicar la palabra en la cuna de la filosofía, en la cuna de las artes, de las ciencias y de las letras, que nosotros hasta hoy día somos influenciados por ello. Y vamos a ver tres aspectos importantes. Un primer aspecto es a lo que se enfrenta el apóstol Pablo. Y acompáñenme, por favor, en Hechos capítulo 17, versículo 16. Fíjese que, y voy a hacer solo una observación, pero el apóstol Pablo había estado anteriormente en Berea. Si usted analiza el versículo 11, los de Berea tenían una característica que no la tienen todos los cristianos hoy en día, si es que son cristianos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, lo primero que podemos entender es que la iglesia de Berea tenía por característica que cada vez que eran abordados por alguna creencia o alguna pregunta, ellos iban a la Escritura, en este caso en lo que había en el Antiguo Testamento, y las enseñanzas que ya tenían de manera oral respecto de la persona del Señor Jesús. ¿Qué dice la Escritura respecto a esto? Y ahí está el primer punto. Porque el apóstol Pablo, cuando se enfrenta a los de Grecia, lo primero que él hace es decir: ¿esto lo dice la Escritura, sí o no? ¿Lo dice la palabra de Dios, sí o no? Porque usted y yo podemos declarar con toda fuerza y con toda convicción que la palabra de Dios es la única regla de fe y de conducta. ¿Amén? Ahora llévelo a la vida práctica. Porque nos vamos a ir dando cuenta que muchas de nuestras prácticas, incluso nuestras formas de orar, de adorar, están llenas de misticismo y están llenos de la cultura religiosa, pero no de palabra ni de espíritu. Entonces lo que el apóstol Pablo va a abordar con los griegos es sacarlos del tremendo engaño en que ellos han estado viviendo por siglos. Por siglos los griegos han creído en toda esta idea de la mitología, como si la mitología fuese realidad.
Muchos pueden decir que Jesús es un plagio, pero Jesús no es un plagio. ¿Y por qué no es un plagio? Porque Jesús existió, Jesús vivió, Jesús ha marcado la historia de la humanidad en un antes y un después de Él. La mitología no. La mitología son cuerpos de historias o de relatos que dan explicación espiritual o científica a la creación como tal, pero no existen. Hércules no existió, hermano. Sansón sí. El dios Zeus es parte de la mitología, pero no existió. Jesús es parte de la realidad y Él vive. Búsqueme la tumba de Jesús. No existe. ¿Y sabe por qué no existe? Porque su cuerpo no está ahí. Porque no fue hallado. Y ya vamos a conocer de dónde proviene esta palabra. Porque aquí se va a producir luego una discusión por el tema de la resurrección. Aquí vamos a conocer algunas sectas que hoy día existen, que tratan de dar explicación a la muerte y lo que sucede con el cuerpo. Pero miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿A usted no le produce resquemor, no le produce incomodidad saber que se enseña tanta mentira? Saber que a la gente se le engaña a través de la política, a través de los movimientos sociales, se le engaña a la gente haciéndoles creer que viene un mundo mejor, cuando no es así, porque la palabra de Dios lo ha declarado, que el tiempo que viene no es mejor, sino peor. ¿No le produce a usted de alguna manera incomodidad saber que tiene la responsabilidad de anunciar la palabra de Dios? Quizás para usted su trabajo, usted trabaja porque se remunera de eso. Hace muchos años aprendí que para mí es todo al revés. Mi trabajo no es por remuneración, mi trabajo es por cumplir un propósito de Dios. Cuando yo estoy en la universidad revisando evidencias, lo primero que hago es recalcar, por favor, observen cuando a nuestros niños se les está enseñando de forma incorrecta la palabra de Dios. Y eso a mí me produce cólera cuando veo a profesores que enseñan disparates, misticismo y cosas que están pero totalmente alejadas de la palabra de Dios. ¿No le provoca a usted incomodidad ver tanta idolatría en este país? ¿No cree que nosotros debiésemos tener la misma actitud del apóstol Pablo, que viendo la idolatría, él se levantó y no pudo callar? Es una buena pregunta, hermano. Dice el verso 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Recuerden que estos judíos eran los primeros convertidos a Cristo, ya habían dejado sus prácticas, ¿cierto?, de creer que simplemente había que cumplir con la ley, pero ahora estaban siendo bombardeados por la cultura helénica. Y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, ¿cierto? Algunos filósofos de los epicúreos aparecieron en escena ahí. ¿Qué eran los epicúreos? ¿Cierto? El apóstol Pablo se va a encontrar con ellos en el Ágora, en una plaza, el Ágora de Atenas, lugar de discusión. ¿Cierto? Ahí encontraba la colina de Marte, donde hasta hoy en día está una placa, hermano, donde está escrito ahí, plasmado ahí, lo que el apóstol Pablo habló acerca del Dios no conocido. Por eso que la gente peca de ignorante cuando habla de la palabra de Dios sin saber. ¡Ay, Dios no existe! Oye, tremenda frase. El diablo también dice lo mismo y tiembla.
O dice, no, la Biblia fue escrita por hombres. Oye, tremenda frase, oye, ¿sabes qué? A mí me impacta realmente la capacidad cognitiva que tienes tú. Es ignorante, por hermano. Eso habla de la ignorancia de la gente, porque como es floja, no es capaz de indagar más allá respecto a este libro. Ese lugar que ustedes están viendo ahí eran lugares de discusión sobre filosofía, sobre la vida, sobre el propósito de la existencia. Y en ese lugar es donde el apóstol Pablo se va a encontrar con filósofos que discuten con él. Y encontramos a dos tipos. Entre ellos vamos a encontrar, ¿cierto?, a los epicúreos. Y también vamos a encontrar a los estoicos. El estoico es totalmente materialista. El epicúreo tiene como cierto freno respecto a eso, ciertas limitancias. Pero todo esto, sobre todo los estoicos, cimentan su vida en el orgullo, en la satisfacción personal. Hay un espíritu hedonista en ellos. Lo mismo que pasa hoy día, por hermano. Hoy día las iglesias también están llenas de estoicos. No, pastor, no me puedo congregar, tengo que trabajar. Eso es estoicismo, hermano. Porque eso es no reconocer que la provisión viene del Señor. Jehová Jireh, Él proveerá. Entonces, tenemos los estoicismos que tienen esta idea de que todo en el sentido de la satisfacción es el propósito de la vida. Y aparecen los epicúreos también con su idea, y comienzan las discusiones entre ellos, y van a aparecer una serie de líneas de pensamiento que hoy en día también las encontramos, porque estos pensamientos no vienen del aire, no vienen de un árbol que se movió una hoja y dijo, oh, llegó a mi mano. Vienen de la mente del ser humano, se llaman escuelas de pensamiento. Alguien con un poco más de información, con un poco de carisma, creó un cuerpo doctrinal y comenzó a enseñar eso. Y aquí tenemos, ¿cierto?, al estilo panteísta, que es el estilo panteísta de pensar que todo es Dios. Todo es Dios. Y Dios es todo. Entonces, el espíritu que existe hoy día es, oye, la tenencia responsable de los animales. Hay que cuidarlos porque son nuestros hermanos menores. No, hermano. No. Los animales fueron creados por Dios para que el hombre los cuidara y los administrara. Pero no son nuestros hermanos. No son nuestros hermanos. Incluso hay gente que quiere más a sus propios animales que a la gente. Y lo único que espera es que cuando el perro muera, se vaya al cielo. Y la gente se muere de hambre y la gente se pierde. Tenemos clínicas de animales, pero la gente se muere en un hospital esperando que lo operen. Eso era parte de la cultura de los griegos, ¿no? De alguna manera había algún ápice, algún atisbo de evolución dentro de la creencia de los griegos. Por eso es que ellos pensaban en una mente universal. Había alguien en el universo que creó todo, pero nada más que eso. Sigamos. Entonces dice ahí, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con ellos y nos decían, ¿qué querrá decir este palabrero, este espermólogos, un vulgarismo ateniense? Es como para decir este hombre que corretea por el mercado, un charlatán, un pseudo intelectual. ¿Qué querrá este palabrero? Es lo que decían ellos. ¿Por qué razón? Porque para ellos había un concepto, hermano, que la persona muere y se libera el alma del cuerpo. Por lo tanto, no hay resurrección. Y los testigos de Jehová piensan lo mismo o similar. Los que no son testigos de Jehová, Jehová los aniquila. Cuando Jesús ascendió a los cielos,
se esfumó en un gas. Eso se llama maniqueísmo. Nace de un griego llamado Maniqueo, que establecía que el cuerpo era del mal, el cuerpo era del diablo y el espíritu era de Dios, era del bien. Por lo tanto, la única manera de mantener el cuerpo a la altura del espíritu era latigándolo. Y hoy día en la iglesia no hacemos lo mismo. Cuando ayunamos, ¿cómo hace el ayuno usted? Oye, que me desmayo, pastor, pero que pague esta carne miserable. Misticismo, pues, hermano. El hermano ayunó 40 días. Oh, pero cuidado, hermano. Porque este cuerpo es templo de Dios. ¿O no? Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6 en adelante. ¿Qué es mi cuerpo? Templo de Dios. Amén. ¿Y por qué lo mutilo con el ayuno? ¿Cuál es el correcto ayuno? Busquen el libro de Isaías. Si no me equivoco, Isaías capítulo 56, versos 6 y 8 por ahí. Cuando habla del verdadero ayuno, el ayuno no es dejar de comer, hermanos. Ese no es el propósito del ayuno, dejar de satisfacer los apetitos del cuerpo. Va mucho más allá que eso. Va mucho más allá que eso. Va con una preparación de todo mi ser en el ámbito espiritual. Hoy día no almuerzo porque me voy a alimentar de la palabra de Dios, pero no hago de esto una tortura. ¡Ay, arreglo el churrasco, por favor! No. Eso es misticismo. Mutilar el cuerpo con un ayuno es ser tan griego como los griegos. El ayuno tiene un propósito muy distinto. Muy, muy distinto. Fíjese que Epicurio, cuando funda este movimiento, él habla del placer como tal, pero todo bajo un aspecto empírico, es decir, bajo la idea de la experiencia. ¿Ya? Acción, reacción, un acto, fallo, respuesta. Actúo, respuesta. Si me sirve, sigo; si no me sirve, no lo sigo. ¿Cuántas de nuestras creencias hoy día son iguales, hermano? Hoy yo oré de esta forma y Dios me respondió. ¿Sabes tú que tus palabras tienen poder? Eso viene de los griegos, por hermano. El otro día, mientras estaba en la universidad, alguien me dijo: no, yo decreto que te va a ir. No, tú no tienes poder para decretar nada. El único decreto que hay es el que establece Dios, y dice que el decreto que nos era contrario, por el sacrificio de Cristo, fue anulado. Punto. Y los decretos que hacían los reyes en el Antiguo Testamento, pero eso está fuera del contexto bíblico, ¿no? Porque ningún cristiano tiene el poder en su boca, a menos que usted sea tan débil de mente que todo lo que le diga alguien lo bajonea. Eso es otra cosa, por hermano. Eso es falta de carácter. Eso se llama falta de carácter, y más que todo falta de Biblia, cuando alguien le hace cuestionarse quién es usted, si no es por la palabra de Dios. Está en la creencia de los griegos. Diríamos que los epicúreos eran casi ateos, pero ellos creían en una deidad. Por eso no eran ateos completamente. Ahora, como estábamos hablando acerca del misticismo, para ellos los dioses, como bien lo dice ahí, no eran seres sobrenaturales. Ellos hablaban mucho del alma. El alma como tal, como una sustancia corporal. Por eso tenía que ser satisfecha constantemente. ¿Y hoy día en qué es lo que estamos, hermano? ¿En qué es lo que estamos hoy día nosotros? Hoy día está la satisfacción del cuerpo, por uno. La satisfacción del cuerpo.
Por eso es que hace años atrás, cuando un escritor de apellido Muriel crea este libro, El consumo me consume, pone en la palestra a estos grupos de griegos. Y él dice, el mall es un templo. ¿No se ha dado cuenta usted cuando van al mall y compran la satisfacción, el placer que sienten de salir con una fuerza de una tienda? Y cuando otros pasan por fuera y no tienen la capacidad pecuniaria, la capacidad de dinero para poder entrar al local, se sienten amargados, se sienten frustrados. ¿Por qué cree que existe el estallido social? Por la impotencia de la gente de no alcanzar bienes materiales que otros tienen, por hermano. ¿Acaso esa es la vida que Dios ha establecido para el creyente? ¿Acumular tesoros en la tierra? ¿Pelarnos el lomo? ¿Estresarnos? ¿Tener úlceras para conseguir bienes? ¿Es esa la vida del creyente? Por cierto, no, pues no. Eso es el apóstol Pablo. A los que se enfrenta son personas que tienen mucha información, pero infundadas. Pareciera ser que los griegos son personas muy preparadas, pero son infundadas por ahí. Fíjense, versículo 18. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. La palabra resurrección es anastasis. Anastasis, que significa levantar. Eso es anastasis. Entonces, al principio piensan que es un nombre propio, pero después, a medida que el apóstol Pablo va avanzando en su predicación, se encuentran con que se refiere a que Jesús resucitó. En este Areópago, ¿cierto?, que era la corte oficial, también llamada la colina de Marte, que es donde hoy está esta placa del apóstol Pablo, donde predica el Dios no conocido. Y dice, verso 19, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Todos estos movimientos que han existido en la última década en la iglesia evangélica a nivel de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, tienen de esto también, pues, hermano. Este fuego extraño, esta unción extraña de soplar y que la gente se vaya al suelo. La falta de lo que tenía la iglesia de Berea. Veía si se enseñaba en la escritura, si no lo desechaba. Por eso el apóstol Pablo tenía un filtro en su cerebro que de inmediato desechaba y él decía, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esto es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios. Esto se condice con la palabra de Dios, esto no se condice con la palabra de Dios. Un buen ejercicio. ¿Por qué le cuesta entender a los griegos la resurrección? Porque la resurrección que predica el apóstol Pablo no es de acuerdo a lo que creen los griegos. ¿Los griegos qué creían? Creían que cuando el cuerpo fallecía se liberaba el alma. Lo que explicaban antes. Maniqueo expresa este concepto. Una división polarizada entre cuerpo y alma, malo, bueno, satánico, divino. Y eso enseñaba. Eso se enseñaba. Entonces, a veces a nosotros nos pasa lo mismo con respecto a la iglesia. ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios?
¿Dónde mora el Espíritu de Dios? ¿Y por qué canta ven, Espíritu, ven? ¿Por qué lo canta? Bueno, a menos que la canción tenga otra connotación. ¿Por qué cantamos canciones que son antibíblicas? Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Eso es negar la sangre de Cristo. Cantamos por cantar, hermano. Por eso que el apóstol Pablo en el libro de Colosenses enseña que debemos cantar salmos, himnos y cánticos espirituales por la razón. Porque en la iglesia de Colosa también pasaba algo similar. Estaban llenos de misticismo. Entonces, lo sensorial, lo sensitivo, ¡ay, siento el Espíritu de Dios! Cuidado, hermano. Porque cuando nosotros caemos en la idea del misticismo, es que cada canción me produzca un sentimiento hacia Dios. Y nosotros no necesitamos sentir a Dios, porque sabemos que Él mora en nuestra vida. ¿Se entiende? Por eso es que cuando se releva, hermanos, cuando colocamos por alto los dones por sobre la palabra de Dios, estamos mal. Y por eso que los hermanos bautistas muchas veces alegan que los pentecostales son continuistas. O sea, para ellos les conviene que los dones todavía estén vigentes, porque eso satisface mi alma. Pero como bien dijo un pastor, yo soy cesacionista moderado. Creo que los dones han cesado, pero eso no significa que no se puede poner en acción un don en algún momento por parte de Dios. Lo que siempre se releva es la palabra de Dios. Qué bueno que habló en lengua, hermano. ¿Había palabra para edificar a la iglesia? No, entonces caís. Sí, pues, hermano. Eso es orden en la iglesia. Porque lo que teníamos al principio en las iglesias era también un desorden. Hoy día en la mañana lo vimos con Montano. Montano fue uno de los principales herejes del primer siglo. Entonces se levantaban en profecía, según él, de parte del Espíritu Santo, y hablaba uno acá, otro allá, y otro acá, y otro acá, y tenían tremendo desorden. Entonces la palabra de Dios queda relegada a un segundo plano. Y no es así, hermano. No es así. Por eso, ¿qué Dios es el que conocemos? ¿Un Dios experimental? ¿Un Dios de experiencia? ¿Qué es lo que usted le anuncia a la gente por evangelio? ¿Lo que usted conoce o lo que es el evangelio bíblico? ¿Qué es lo que le presentamos a la gente? ¿Un Jesús que murió por nuestros pecados y necesitamos arrepentimiento? ¿O le mostramos un Jesús de oferta y de demanda? Por eso hoy día las iglesias están llenas de gente consumista. No vienen por la palabra de Dios, vienen por lo que ofrece la iglesia. Si la música estuvo buena, me llevó al éxtasis, amén. Recuerdo hace años atrás en un campamento, unos muchachos ahí, se encendió una fogata, empezaron a cantar y unos empezaron a dar salto. Dije, ¿qué es esto? Esto me hace recordar a los hindúistas, cuando empiezan a caer en su éxtasis. Ahora, bueno, palabra de Dios. Palabra de Dios tenemos que enseñar y predicar. Una de las cosas que hoy día en la mañana se llevó a la práctica es analizar las características de un obrero aprobado. Y un obrero aprobado es el que enseña correctamente la palabra de Dios. Pero usted no puede enseñar correctamente ni yo la palabra de Dios si no se prepara en ella.
Si no se prepara, ¿qué palabra enseña? Su experiencia es subjetiva, hermano. Mi experiencia es subjetiva. Lo objetivo, lo trascendental es que esta iglesia sea cristocéntrica. Y eso era el espíritu, el anhelo del apóstol Pablo. Dar a conocer a los griegos, al Dios no conocido. Porque una cosa él va a reconocer en ellos, que son muy religiosos, pero no conocen a Dios. Y dentro de la iglesia hay gente que es muy religiosa, que conoce el formato al revés y al derecho de la iglesia evangélica, pero es un religioso más y como tal no va al cielo. No lo digo yo, por favor. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Hace 30 años atrás, cuando salgo del catolicismo, decíamos que los católicos eran religiosos. 30 años después los evangélicos somos iguales. Son una manga de religiosos, indoctos en la escritura, llenos de sensacionalismo, llenos de la búsqueda de experiencia. La búsqueda de una experiencia con Dios es una de las esencias, de las columnas principales del misticismo, hermano. La idea de buscar ¿cómo decirlo? De buscar una experiencia espiritual, eso es misticismo. Por eso es que se crean todos estos retiros de encuentro, contraencuentro, archiencuentro, reguete encuentro. Porque la gente necesita una experiencia con Dios. Usted no necesita una experiencia con Dios, lo que necesita es tener un encuentro real con Dios. Si usted le toca la hora de morir hoy día, hermano, y usted no ha conocido a Dios, usted no va al cielo. Si su familia quiere tener una experiencia con Dios, no va por el correcto camino. Porque usted no necesita experimentar a Dios. Usted necesita encontrarse con la palabra de Dios y que le haga entender que es un pecador, una pecadora y que necesita arrepentimiento. Por eso, cuando Pablo llega al Areópago, llega con una actitud, hermano, no confrontacional, pero sí decisiva, para decirle a todos los religiosos que están ahí, que al Dios no conocido es al que Él le viene a presentar. Y miren, vamos al versículo 20. Pues traerse a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. El Areópago era un centro de ociosos, personas que no trabajaban, que no producían nada, se dedicaban solo a eso. ¿Qué hacían los principales filósofos? Todo el día pensar en cómo se creó la vida y en articular ideas para luego hacer de ella una doctrina griega. Por eso cuando la mente está ociosa, piensa solo tonteras. Por eso que la materia gris del cristiano tiene que estar ocupada en la palabra de Dios. Hoy día en la mañana una pequeña prueba. Ay, pastor, que no hace pensar usted. A mí me haría vergüenza, por hermano. Oiga, usted que sabe, yo no sé ni el 5% de lo que sí sabe la gente. Entonces, recuerde por qué Dios castigó al pueblo de Israel. ¿Por qué castigó Dios al pueblo de Israel? Por su falta de conocimiento. Y no conocimiento del diccionario bíblico ni del comentario, de la palabra de Dios. Dígame el Salmo 121 completo. Salmo 8 completo. Salmo 23 completo. ¿Qué leemos entonces, hermano? Dígame los 5 versículos principales del evangelismo de memoria. No me diga Romanos 3:23. No, dígame, ¿qué dice Romanos 3? ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿Qué dice Romanos 10:9? Romanos 10:10. Ni idea, por hermano.
ni idea. A ese Dios que usted no conoce, yo le vengo a presentar. Hoy día la mañana decían, no, las estadísticas, la credibilidad de la sociedad chilena hacia las iglesias católicas evangélicas disminuyó. Y alguien me dijo, pero pastor, el de la iglesia evangélica creció más que la iglesia católica. ¿Y en esto crecieron? No, por hermano. Vea usted lo que se enseña por la radio corporación a esos grandes predicadores. ¿Qué es lo que enseñan esos apóstoles y profetas? Misticismo, hermano. Una experiencia espiritual con Dios. ¿De qué estamos hablando, hermano? ¿De qué estamos hablando? Si usted un día no sienta a Dios, Dios no está en su vida. ¿Usted ha tenido momentos donde no siente la presencia de Dios? Pues si Dios es espíritu, pues hermano. Dios es espíritu, no es sensorial, no es emotivo, no es sentimiento, es espíritu. Y lo invisible de Dios, como declara el apóstol Pablo, se hace visible a través de las cosas hechas, no sentidas. ¿No le basta con ver los cielos estrellados? ¿No le basta cuando cruza la cordillera o cuando tiene la posibilidad de subir a un avión y ver la cordillera desde arriba? ¿No le basta decir, esto lo creó Dios? ¿O cuando llega a la costa y ver el mar, esto lo creó Dios? Necesito algo más. Algo más, necesito una experiencia más fuerte. Póngase un pito entonces. Eso le va a llevar hasta ver burro verde, elefante volando, pero no va a conocer a Dios. A Dios se le conoce. Y lo más grande que usted puede saber de Dios y que lo puede impactar de verdad es por la misma palabra. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma que cuando uno abre la escritura y dice, en esto me deleito, esto es miel a mi paladar. Si esto no le satisface, hermano, nada le va a satisfacer en su vida. Nada, pues, hermano. Porque todo perece. Uno dice, hoy cuando me casé era tan feliz. ¿Y ahora? Porque con el tiempo todo se desgasta, mi hermano. Todo sufre cambios y el ser humano por esencia es mutable. Pero Dios no. Dios es inmutable. Dios no cambia su opinión respecto de nosotros. Aleluya, Señor. Bendito Dios. Bendito es el Señor. Miren. Hay una parte de esto que me llamaba mucho la atención y está en el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, al decirle varones atenienses, le está diciendo de una manera formal. Ya está preparando el terreno, ahí la conciencia de ellos. Primero blando para después dar el garrotazo. Ablandarlo un poquito. En verdad ustedes son muy religiosos. Recordemos que están en el panteón de los dioses. Ahí donde está la diosa Atenea, la principal diosa que ellos tienen. En ese lugar se encuentran. Entonces el apóstol Pablo entiende lo siguiente, hermano. No se trata de que estos tengan un concepto de sí como que son muy malos, ni tengan un concepto de sí de que son muy buenos. El problema no es ese. El problema es que no se quieren acercar al Dios de la Biblia. El problema de la gente de hoy, hermano, no es que sea muy mala o el que se crea muy buena. Su problema es
que no se quieren acercar al Dios de la Biblia, no se quiere ajustar a los principios de la palabra de Dios. Ese es su problema. Y al no querer ajustarse a los principios de la palabra de Dios, no pueden ser salvos. Entonces, lo mismo le está diciendo el apóstol Pablo a ellos. Y mire, están dentro de una sociedad de consumo de la época. ¿Cuál era el consumo de la época? El saber, el conocimiento. Mientras más información tenía, más tenía. Y hoy en día, ¿cuánta información nos invade de internet? ¿Cuánta información? ¿Cuántas horas pasamos frente, ya ni siquiera al telebobo, sino al celubobo? ¿Cuánto tiempo pasamos frente al celubobo y nos trae información? Oye, ¿sabías tú que hay partes de la Biblia que están erradas? No tenía idea, hermano. O sea que no todo lo que se predica es verdad. Entonces ahora tendré más cuidado cuando el pastor predique. ¿Por qué? Porque es más fácil estudiar una carrera universitaria que te dé lucro a meterte con Dios. Aquí sí que abusar los sentidos es poco. Abusar los sentidos es poco, por favor. Por eso el apóstol Pablo se pasea por ahí, ve a los dioses, dice, oh, estos tienen dioses grandes, dioses pequeños, dioses para todos los gustos. Y al que no le gusta ninguno de ellos, les tengo al Dios no conocido. Venga, aquí tenemos para todos los gustos, hermano. Entonces hoy día hay iglesias que dicen, hermano, no le gusta la prédica, le bajamos el tono para que quede acomodado a su oído. Y si no le gusta, váyase a la otra iglesia allá en la esquina, porque ahí predican lo que a usted le gusta. Y van para allá. Y van para el otro lado. No me gustó esta iglesia, duró un año, 2 años, me voy a la otra iglesia. Y nunca el propósito de Dios se cumple en su vida. Viven vegetando, misionando de un lugar a otro y jamás llegan a ser cuerpo de Cristo. Pues no me gusta cómo predica el pastor. Eso significa que usted todavía no habla las cosas de Dios porque no conoce a los verdaderos predicadores de la palabra de Dios. No simpatiza. No simpatizan con la congregación porque una cosa entiende el predicador de la palabra de Dios, que prefiero ser amigo de Dios y enemigo del mundo. Entonces hoy día tenemos dioses para todos los gustos. Tenemos al Dios carabinero, ese que te apanea. Tenemos al Dios directo pascuero, te portaste mal, pero igual te va a traer un regalo. Y usamos el concepto de Indira Gandhi. ¿Y quién era Indira Gandhi? Un cristiano hinduista, principal líder hinduista. Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. ¿Cuántas veces lo hemos usado desde púlpito y lo hemos enseñado? Eso no es verdad, hermano. Dios ama a los que le aman. Y le hallan los que temprano le buscan. Por eso, somos pecadores, pero pecadores arrepentidos, pues, hermano, transformados por el poder de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Pero no vivimos en el pecado, hermano. Algunos que dicen, en el concepto luterano extremo, salvo siempre salvo. Si total, yo igual me voy a ir al cielo porque ya soy salvo. Pero ¿y qué decía el apóstol Pablo respecto a eso? ¿Cómo viviremos aún en el pecado si ya hemos muerto a él? Y sin santidad nadie verá al Señor. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Se comieron esos versículos, por lo menos.
lo mismo que los atenienses. Dentro de estas iglesias hay atenienses que acomodan a Dios a su creencia o a su cosmovisión de la vida. Por eso que hay iglesias donde se ha adoptado la idea es, si le gustó la palabra, pasa a ofrendar. Y pasan 10, 15 veces por año. Vamos a aplicarlo. Imagínense por mano. Los atenienses no están fuera de las iglesias, están dentro de las iglesias. Por eso hoy día vengo a presentar al Dios que no conocemos. ¿Usted cree conocer a Dios? ¿Vive de acuerdo a su palabra? ¿Pero qué parte de la palabra? Toda, por hermano. No una parte, toda. Entonces el apóstol Pablo, fíjese, versículo 24. Y aquí el apóstol Pablo le va a decir, al Dios que ustedes adoran y no conocen, a ese Dios les vengo a presentar. ¿Cuánta gente adora a Dios dentro de las iglesias evangélicas sin conocerle? Han heredado la religión evangélica y no conocen a Dios. A ese Dios les vengo a presentar. El Dios que hizo el mundo, porque ¿cuál era el concepto que tenían los griegos? De alguien, de un ser universal, el cual conformó todo, como lo hace la ciencia, que cree por una explosión cósmica, llegó a ordenarse todo mágicamente. ¡Qué ilusos! ¡Qué iluso aquel científico que cree que porque juntó 8 fichas y cada una decía creación, al tirarla al cielo cayeron formada la palabra creación? Eso es iluso, hermano. Eso es parte del Big Bang o de la teoría de la evolución. Cada cosa que existe tiene su causa. Y para que haya una causa, tiene que haber un creador. Nada existe por casualidad. El otro día un predicador predicaba acerca del universo. Citaba el Salmo 8. Y él señalaba los planetas. Y decía, gracias Señor por Júpiter. Y dije, ¿qué dice este pastor? ¿Es misticista? No. Daba gracias a Dios por el planeta Júpiter, porque gracias a ese planeta de gran envergadura, de gran volumen, todos los asteroides y todos los cuerpos que orbitan por el sistema solar no llegan a la Tierra y llegan directo a Júpiter y nos protegen a nosotros. Gracias por Júpiter. ¿No le da gracias al Señor usted por Júpiter? Eso es verdad, pues, hermano. Entonces el pastor hizo una prédica completa dándole gracias al Señor por cada planeta, estableciendo las causas científicas. ¿Por qué están en órbitas? Y en órbitas con un propósito. ¿Sabe cuál es? Salvaguardar la integridad de la Tierra. ¿Eso es una casualidad? ¿Eso es pensar como un semiateo griego? No, pues hermano. Aquí están reveladas todas las cosas de Dios. Lo invisible de Dios se hace visible por las cosas hechas. ¿Amén o no? Sí, pues hermano. Por eso cuando usted ve Génesis capítulo 1 y usted ve la creación, todo tiene un orden. Primero Dios crea la luz, después el sol. Sí, pues hermano. En la lógica humana es el sol, porque estamos dentro del sistema solar, pero en el universo hay luz. Hay luz.
Dios no creó primero los animales. 3 días antes creó primero la tierra. Si no, ¿dónde iba a andar el elefante? Lógica, por hermano. Dios es lógico en lo que hace. Dios piensa. Por eso el misticismo, yo amo a Dios, no importa, yo creo en Él, no igual creo en Él. No, hermano, usted tiene que creer porque la palabra de Dios, el estudio constante y minucioso de la Escritura, le lleva a creer que el Dios que hizo todas las cosas es el Dios de la Biblia. Esta es la palabra revelada de Dios. No hay más revelación. Cuando alguien le diga a usted que sabe que Dios me reveló, mentira, aquí está lo revelado por Dios. No hay más revelación. Lo otro es iluminación. Por eso los atenienses estaban rodeados de esto. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, que en Él hay siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cuántos tenemos entre los evangélicos ese espíritu catolicista? No, hermano. Esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es llegar a este lugar a orar, pero no a adorar los muebles. Cuando éramos católicos no éramos así. Venía la procesión de la Virgen, el Cristo latigado viene. Pasó el Papa. Ahora pasó el Arca de la Alianza. Ahí va. Mira, va con el efod. Es lo mismo, hermano. Es exactamente lo mismo. Esto no es una burla, hermano. Es exactamente lo que hacían los atenienses, lo que hacen hoy día muchas iglesias evangélicas. Uy, va el siervo de Dios. El reverendo. Reverendo, hermano. Él es reverendo. No hay otro. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita que usted le haga un lugar para adorarlo. Él estableció la tierra para que nosotros le adoremos. Pero Él no necesita lugar físico para adoración, porque ya tiene nuestra vida donde Él hace morada permanente. Y finalizo. Quiero ir a lo siguiente, hermano. Quiero ir casi al final porque habla sobre el linaje, pero por tiempo no lo voy a poder hablar. Los griegos hablaban mucho de los linajes. Hablaban mucho del linaje desde sus dioses. Pero el apóstol Pablo dice, nosotros somos un linaje. No somos una hermandad universal. No somos metafísicos. No somos una hermandad. Somos hermandad en Cristo el día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Ahí pasamos a ser una hermandad en la familia de Dios. Antes no. Pero fíjense que fue tanto la discusión que tuvo el apóstol Pablo, que muchos pensaron que de esa discusión nadie se iba a convertir. Cuando hay un hombre, una mujer valiente que se atreve a predicar la palabra de Dios en medio de un mundo incrédulo, siempre hay cosecha. Miren, versículo 34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Para ser Areopagita o de los intelectuales de la época, no cualquiera lo era. O sea, Dios llevó a Pablo a alcanzar un peso pesado. Y también a una mujer llamada Dámaris y a otros con ellos. Por eso es que podemos tener una iglesia llena, pero de incrédulos, lleno de atenienses, de griegos, de misticistas, pero no de convertidos a la palabra de Dios.
Por eso nunca voy a olvidar el testimonio de la abuela de mi esposa cuando a los 16 años el Señor le mostró el infierno a ella. En un testimonio personal para ella, la que lo llevó hasta sus 90 años ser una servidora, una sierva del Señor y partir a su presencia. Anduvo en distintos lugares dentro y fuera del país predicando la palabra de Dios, levantando iglesias. Porque vio el infierno lleno de pastores y de congregaciones que no habían predicado la palabra de Dios, la sana doctrina, que no conocían a Dios. Quiero hacerle la misma pregunta que le hice al principio. ¿Usted conoce a Dios? ¿Usted conoce al Dios que está siguiendo? ¿Conoce realmente al Dios de la Biblia? Las prácticas diarias que usted tiene, las creencias que tenemos, ¿son filtradas por la palabra de Dios? Creo que es una buena tarea para nosotros, hermano. Esta semana es una buena tarea comenzar a ver cuántas de nuestras prácticas son bíblicas y cuáles no lo son. Póngase de pie, por favor. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos la gracia esta noche.